Las dos vertientes del placer. Jacint Stendhal, Café La Tramontana, Sant Feliu de Guíxols. Yo normalmente siempre llevo algún libro encima o me pongo a leer el periódico en tal caso de que no esté en compañía de alguien. Pero hay otras, en cambio, que también tenga la mala costumbre o la virtud, tal vez, de ausentarme e introducirme en mis pensamientos, sacando de allí alguna que otra deliberación, recuerdo, experiencia o invención. Con esto me vengo a referir si alguna vez a ustedes, sean quienes sean quien puedan leer estas líneas intencionadas del pensamiento, les haya pasado o les pase a menudo el estar presente en algún sitio y al mismo tiempo estar ausente, como en Babia, pero sin estarlo totalmente, pensando, recreando, divagando su imaginación o experiencias ya pasadas y vividas, mientras, por ejemplo, uno se toma un buen café de la mañana recién al despertar, en su lugar predilecto o en cualquier otro lugar parecido o completamente distinto, o indistinto tal vez, como pudieran ser otros ejemplos en la playa, ahí en la orilla contemplando el horizonte, o en otro caso viajando en tren, o en otro medio de transporte, o que me portara a algún lugar indistintamente indefinido, aunque éste fuera nuestro destino, y el cual no viene al caso, y estando ahí sentados en tal vehículo, a cierta velocidad, pero inmóviles del mismo modo, mientras el paisaje se presenta en fuga por las ventanas ante aquella pérdida contemplación y la percepción auditiva de los raíles u otros contactos de superficie, al paso y aceleración o velocidad constante del convoy o del vehículo en el que viajan. Seguramente ustedes no es que sean despistados, tal vez un tanto soñadores o reflexivos, regresivos, predictivos, premonitorios quizá. Quién sabe los motivos por los que podamos rememorar algún que otro suceso o acontecimiento de nuestras peculiares, distintas, variadas, cercanas, distantes y precavidas vidas. Ciertamente cada uno tendría sus motivos particulares e íntimos quizá, o simplemente fuera su carácter y su manera de ser la que pronosticara sus recuerdos y ensoñaciones, y en el gozar de esas sensaciones sutiles y livianas que vienen y se escapan, puesto que, de lo contrario, estas podrían ser peligrosas, puesto que tanta ausencia no es buena para nadie. Pero también salen o surgen de ahí los mejores pensamientos o ideas. O se sientan o afloren, tal vez, de nuevo, las sensaciones vividas en algún motivo particular de nuestras vidas, el cual estuviéramos recordando. El caso es que eso mismo es lo que me estaba ocurriendo en esos mismos y precisos instantes, en los que me encontraba, como ya he mencionado anteriormente, sentadito tranquilamente en una de las mesas cercanas a la mampara o vitrina de un café, mientras observaba desde allí el exterior de la calle en perspectiva, que se acontecía liviana en aquella mañana, donde la poca gente que pasaba por ella en esos momentos iba y venía, entraba o salía, se debía el devenir, o simplemente seguía su curso, o tomaban un café en la barra o almorzaban en las demás mesas de alrededor, mientras yo esperaba a Katia, con la que había quedado aquella mañana de abril, para ir a Gerona a solucionar unos asuntos pendientes que tenía ésta con la justicia, sin importancia, por eso, saboreando el contenido expreso y matizado de un buen café con leche y un croissant, y rememorando aquel día en que lo hicimos por primera vez desde que nos habíamos conocido, de esa misma manera en la que les he dicho, en una especie de ensoñación o regresión, estando presente y despierto, pero del mismo modo ausente y con el corazón latente. La cosa es que nos conocimos de la siguiente manera o forma. Un día en el que andaba buscando un complemento para mi terrible afición, la fotografía típica o surgida, y ese día estaba buscando un gran angular y unos filtros con los que poder tirar unas perspectivas en el interior de un edificio totalmente deshabitado y en ruinas de la época de la Catapum Chimpum, de la década de los 50, en las periferias de Palamos. Arqueología arquitectónica, tal vez, a la que referirme, queriendo captar aquella esencia de lugar terriblemente abandonado y estancado en el pasado, como si fueran las pesquisas de un lugar remoto para el tiempo, en ese aspecto en ruinas que no sabría bien decirlo, pero que el caso, que una vez capturada la esencia, la perspectiva y el ángulo, la restauración visual de aquel aspecto en mis fotografías, donde todo aquel contraste de luz y sombras y matices filtrados harían el resto, no teniendo nada que ver con lo perceptible a simple vista en la realidad, o en la irrealidad de realidades. El caso es que me tropecé con ella en la calle un 10 de octubre saliendo de la tienda donde ya había podido obtener lo que buscaba. Parecía esta que tuviera prisa. Serían las 7 o 7:30 de la noche, de la tarde, más bien dicho.
de la vespertina de la tarde. Los comercios estaban ya a punto de cerrar. El sol ya había decaído y la penumbra tenue de las calles, iluminadas por aquella ambientación hecha al dedillo, para que algo surgiera o sucediera de la nada ante ese impacto en el cual a mí se me cayeron unas lentes, filtros, los cuales estaba observando en aquellos precisos instantes, impactando contra el suelo y quebrándose una de ellas. Esta, al ver que había sido de algún modo la causante de aquel nefasto accidente acontecer en tal impacto, se prestó disculpándose de veras, queriendo entrar de nuevo en la tienda para cambiar aquellos filtros. Yo por supuesto me mantuve en mis 13 y de algún modo inconscientemente aproveché aquella situación, ya que la chica se lo valía, continuando a su ofrecimiento con la observación o contemplación de que aquello no había sido cosa suya, que había sido el azar, y en parte mea culpa, ya que había sido yo el que había salido distraído de la tienda impactando contra ella. Nos quedamos mirando por unos instantes sin decirnos nada aparentemente, y de pronto le salté yo con una de las mías. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Dejar la lente a un lado, de la cual me encargaré yo. Pero eso sí, si me tienes que compensar de algún modo, podrías invitarme a cenar uno de estos días, cualquiera, cuando tú quieras, cuando te viniera mejor y que realmente te apeteciera. Sé de algunos sitios los cuales están muy bien, y se aproximarían al valor de la lente. Esto último, ya dicho, con picardía y aumentando o exagerando 1/3 el valor de aquel objeto. La primera impresión de esta no fue de mucho convencimiento, pero de pronto por algún motivo el cual yo le inspirara confianza o alguna otra cosa tal vez, y su rostro de pronto cambió de expresión, mostrándose una sonrisa de encanto y fascinación, y unos ojillos entreverados me dieron la respuesta inmediata de aquel por qué no tan deseado. Me dijo, en cambio, que tenía un tanto de prisa, que ya llegaba tarde o que ya no habría llegado allí donde se dirigiera. Me preguntó si tenía bolígrafo y papel para anotar su teléfono, que llamó su dirección. No fuéramos tan deprisa. Por supuesto yo siempre llevaba encima un bloc de notas, una libretilla con sus esquinas maltrechas y un bolígrafo el cual semana sí, semana no, tenía que improvisar o comprar, ya que estos me desaparecían por despiste o por descuido o por pérdida, o desperdigados por el sinfín de bolsillos de mis chaquetas, los cuales, una vez al mes, como mínimo, hacía recuento de los posibles hallazgos y pesquisas que se pudieran encontrar en ellos. Me ahorré los detalles. No creo que sean de su agrado y tengan algo a mi favor. Así que ésta dictó las 9 cifras de aquel número o de teléfono del cual algún día me haría llegar su voz a través del satélite, y concretando una cita para quedar, cenar y bueno, no siendo esto en la primera cita, sí en la siguiente, algo ya más personal, fogoso e íntimo. Que no dejáramos volar la imaginación más de lo precipitado, ya que esto es pura ficción y fantasía, también debido y devoto a la experiencia, y reflexionando sobre el tema, voy a hacer una excepción y confesarles lo que estaba sintiendo de nuevo aquella vez a través de la rememoración y del recuerdo, soñando despierto sentado en aquel café de Palamos, disfrutando de un buen café con leche y un croissant. De otro modo, siendo esta la realidad, la de cualquiera, ya fuera la mía o la de los demás, no osaría irrumpir ni a quebrantar ciertas normas ni morales a lo que se refiere la intimidad y el sentimiento de las personas. Cualquier coincidencia con la realidad es un puro accidente o trámite de realidad. Que la experiencia no quedara tan distante, aun ya distorsionado el tiempo en su acontecer y su fugacidad. Supongo que recuerdo tan sentidamente aquella primera vez que lo hicimos, por la manera de profesar y sucedernos el uno en cuanto al otro. Todo empezó muy lentamente. Regresábamos de una cenita en un restaurante y nos encontrábamos en las escaleras de una finca antigua donde residía ella, en un apartamento que, por cierto, no estaba nada mal, a las tantas de la noche, donde ya la simple ascensión por las 30 y tantos peldaños de aquellos 2 pisos se me hicieron bestiales e intemporales. En lo evidente, no teníamos ninguna intención ni necesidad de quedarnos ahí fuera, en la escalera, en aquella tenue oscuridad envolvente de la escalera, besándonos y explorando nuestras lindes de aquel erotismo desatado, así que ésta ni tan siquiera darme cuenta, y en tan solo un par de gestos sacó del bolsillo de su chaqueta las llaves y las introdujo sin más y a ciegas en la cerradura de aquella puerta, que tal como abrió, nos engulló de lleno en su interior.
Desde ahí, vuelvo a repetir, todo sucedió pero que muy lentamente, ya que ambos dosificamos nuestra sensual y mesurada excitación, atravesando a medida que avanzábamos entre besos, lengüetazos, revolcones y caricias, las entradas de un vestíbulo conjunto alrededor, y al corredor, el cual nos condujese a través de sus paredes y 3 bandas hasta el salón, donde ésta, portándome a través de la penumbra de aquella estancia desconocida, y en la que se intuían ciertamente, y en esa tenue oscuridad, las formas y sombras de los muebles y objetos que amueblaban aquella estancia. Antes de entrar al dormitorio, ahí mismo, de pie, postrados junto a la pared, y una vez ya desprovistos de la ropa más gruesa que pudiéramos portar y desprendernos, primero le descubrí el hombro izquierdo, sutilmente, y se lo besé. Respirando profundamente, aquella blusa se deslizaba por su brazo, ahora ya descubierto en parte y dejando entrever el sostén y la blancura rosada del aura de su pecho. Mirándonos entonces, y en ese lenguaje apasionado del silencio, comencé a besarle y a frotarle el seno, ascendiendo lentamente por el perfil de aquel cuello inmaculado y suave donde discurría el concepto y el aroma de la relatividad del tiempo, del cuerpo y de su pelo, mientras todo iba sucediendo y fluctuando lentamente a un ritmo acompasado y tenue de nuestra respiración y excitaciones retenidas, dosificadamente hasta la última desinhibición. Todo lo demás aconteció en tal mesura y accediendo al dormitorio. Ahí es cuando la pasada del camarero por las mesas de alrededor me volvió en sí, pero volví a pensar en ello, con lo que me aproximé a la idea de que no todas las veces que lo hicimos habían sido del mismo modo, y tal vez nunca se volvieran a repetir de la misma manera y grado en que aquellas primeras veces lo hiciéramos tan locamente apasionados. Recuerdo por el contrario una de aquellas veces en las que yo la iba a recoger a la oficina donde ésta trabajaba. Serían las 9 o 10 de la noche y en la oficina no quedaba nadie, ya que le había tocado el cierre o se había quedado trabajando hasta tarde. Aquello sí que fue intensidad y pasión en tal caso, sin ni tan siquiera desvestirnos por completo. Recuerdo que la blusa que llevaba aquel día sufrió alguna que otra rotura y los botones acabaron desperdigados por el suelo, ahí encima del escritorio, desatando nuestro instinto, la bravura y el lado más pervertido o perverso y a la vez sensible de nuestros cuerpos. Cuando la penetré, sin tan siquiera quitarse ella las bragas, ella se estremeció soltando aquel amago de quejido, de dolor y suspiro de placer, con la falda abierta de oficinista dispuesta hasta la cintura, donde entre sus piernas se formaba un especial y acogedor clima y la temperatura fuera subiendo a medida en que el rozamiento por fricción y cópula se fueran incrementando en nuestra voluntad y devoción al verbo. Aquel orgasmo se pronunció en un silencio absorto en el clamor de nuestra piel y nuestros labios, por donde discurrían aquellas respiraciones calmadas, susurrantes, tranquilas y repletas de una satisfacción igualmente perversa y dulce, y configurada en nuestros sexos. Nos quedamos un buen rato ahí inmóviles, en esa positura, escuchando nuestros latidos, nuestro fervor, sintiendo todo el calor desprendido por nuestros cuerpos, observándonos ahora, unidos y gozosos, prendados en una espléndida evocación y exploración del erotismo, más sensible o sensitivo, sofisticado y a la vez instintivo impulso de nuestra terrible excitación. El grado y lo altamente provocativo tienen sus pautas, sus normas y sus lindes y fronteras, las cuales algunas hemos de rebasar y explorar y descubrir en cierta medida y grados, siempre respetando lo que nos pida el cuerpo o la otra parte involucrada, nuestra pareja o de alguien meramente conocido en esos precisos momentos de nuestras vidas. Y dada la experiencia o circunstancia, me acabé el café con leche y el croissant, pagué, y visto que llevaba ahí ya más de 2 horas esperando y que ésta no se presentaba, me largué. Lo nuestro ya había acabado, y esa fue la última manera que tuvo de decírmelo, ya habiéndolo supuesto días antes, tal y como ella sugería. Después ya a lo largo de unas cuantas citas más en las que explayar nuestro goce, sentimientos y sentidos. Lo nuestro no acabará de ser más que un flirteo inacabado o desembocado en nada más. Tal vez, de nuevo, se vuelvan a repetir, a revivir de instantes, quién sabe, aquellas precisas circunstancias en las cuales poder de nuevo acontecerse, puesto que aquello acontecido entre 2 seres desconocidos y por conocer, fuera algo irrepetible y fascinante. Después de todo, yo seguía siendo el mismo, aunque con una experiencia más. Entropía.